Hola, hola. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, chicos. Estábamos en CNS 2 y vamos a ver la unidad 3 o 4, no, la unidad 4 de Intervilan. Bueno, esta unidad lo que trata es de cómo enrutar, ¿no? Las VLAN. Nosotros en la unidad 2 y 3 ya vimos VLAN. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo enrutar las VLAN. Bueno, ¿qué es una interVLAN? Una interVLAN permite la comunicación entre VLAN de diferentes VLAN mediante dispositivos de capa 3. Bueno, entonces acá lo que nos dice que nosotros sin enrutamiento de VLAN no podríamos comunicar PC que pertenecen a distintas VLAN. Por ejemplo, yo no podría comunicar estas dos PC que pertenecen a la VLAN 10 con estas dos PC que pertenecen a la VLAN 20, pese a la que yo tengo un switch y que todo esto es una única topología. ¿Por qué no? Porque, digamos, tengo separados los dominios de broadcast, entonces tengo como si fuesen dos subredes diferentes y no puedo. En cambio, con el enrutamiento en de VLAN, lo que puedo hacer es colocar un router que es un dispositivo de capa 3. Digamos, estas dos PC que pertenecen a la VLAN 10 van a su default gateway, que es la interfaz del router. Esta que pertenece a la VLAN 20 van a su default gateway, que es la interfaz del router, y el router lo que hace es, digamos, enrutar paquetes de ambas VLAN. Las VLAN utilizan para segmentar las redes switch de capa 2 por diversas razones. Es decir, ya vimos que eh, las, los motivos por los cuales nosotros dividimos por VLAN es para segmentar el dominio de broca, para tener mayor seguridad, mejor administración. Y bueno, tenemos tres tipos de enrutamiento de VLAN. El enrutamiento heredado, que es, digamos, un puerto del switch por cada VLAN que yo tengo en mi red. El router heurística, que es utilizar una única interfaz y un único patch core y configurar subinterfaces lógicas acá en el router, tantas interfaces lógicas como VLAN yo tenga. Y el tercero es el switch de capa 3, que vendría a ser la configuración más acorde. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que esta configuración este, no es cara, digamos. En cambio, esta, digamos, tengo que comprar un router y acá el switch de capa 3 es mejor. O sea que son las tres formas de enrutar la VLAN. Bueno, vamos al enrutamiento tradicional. El enrutamiento tradicional nos habla de que nosotros podemos enrutar las VLAN de un switch a través de un router, pero ¿cuál es el problema de esto? De que tenemos tantas interfaces como VLAN nosotros tengamos. Si yo, por ejemplo, acá tengo esta que pertenece a la VLAN 10, esta que pertenece a la VLAN 20, yo a este puerto de switch tendría que hacer lo que pertenece a la VLAN 20, este puerto tendría que ser el default gateway de la VLAN 20, este puerto tendría que ser el de la VLAN 10, este puerto tendría que ser el default gateway de la VLAN 10. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que si yo tengo dos VLAN no hay problema, pero si tengo 10 VLAN, no tengo 10 interfaces del router. Generalmente los routers vienen con pocas interfaces, una, dos o tres interfaces. Entonces no me sirve, digamos, este enrutamiento porque las características físicas del router no me ayudan, digamos, ¿no? El otro es el enrutamiento, digamos, router heuristic, se llama así porque, bueno, utilizo un solo patch core entre el switch y el router. Bueno, en este ejemplo que ustedes están viendo en la figura, yo tengo una VLAN 10, una VLAN 20 y una VLAN 30, es decir, tres VLAN. Las tres VLAN están configuradas en el switch. Acuérdense que el concepto de VLAN es transparente para la PC. La PC no sabe que están trabajando en VLAN. ¿Por qué? Porque las PC generan el paquete Ethernet y cuando llego al switch, ese paquete Ethernet es modificado y le coloca un ID de VLAN, es decir, le coloca un campo que especifica a qué VLAN pertenece ese paquete. Bien, entonces, este método, digamos, está bueno porque, digamos, el puerto del switch tiene que definirse como trunk. Nosotros ya vimos el concepto de trunk, dijimos que es un puerto del switch que puede pasar o puede dejar pasar paquetes de distintas VLAN. Entonces, cuando venga el paquete de la VLAN 10, como es trunk, lo deja pasar. Cuando viene el paquete de la VLAN 20, como es trunk, lo deja pasar. Cuando viene de la VLAN 30, como es trunk, lo deja pasar. Es decir, deja pasar los paquetes de distintas VLAN. Ahora, ¿cómo va al router? Bueno, el router hay una única interfaz física. Esa interfaz física, digamos, la divido en subinterfaces lógicas a través del estándar 802.1q. Entonces, esta interfaz física se divide en tres partes, que vendría a ser esta, la VLAN, el default gateway de la VLAN 10, este vendría a ser el default gateway de la VLAN 20, y este vendría a ser el default gateway de la VLAN 30.
pero son conceptos de lógico, es decir, virtuales. Sigue siendo un único puerto físico. Esto se utiliza, sí, esto es muy utilizado, es mejor que el método anterior, pero tengan en cuenta que tengo que tener sí o sí, digamos, un router, ¿no? Que es quizá la parte que encarece, digamos, y es una solución para, para organizaciones que, digamos, pueden tener ese costo. Y bueno, el tercer método es el switch de capa 3, que es un switch que cumple las funciones de enrutar, es decir, un switch de capa 3 es un switch que tiene las funciones de capa 2 y capa 3, pero la capa 3 es solamente para enrutar VLAN, no tiene las funciones de un router específico, no enruta WAN, por ejemplo, ¿sí? Solamente sirve para enrutar VLAN. Entonces, al switch lo podemos configurar para que, digamos, trabaje con VLAN, VLAN 10 y VLAN 20, y después cuando queremos que se comunique la VLAN 10 con la VLAN 20, lo configuramos como router. Es decir, lo pasamos al switch del modo de capa 2 a capa 3 para que pueda enrutar los paquetes de las distintas VLAN. Obviamente que esta es la solución mejor porque, bueno, fíjense que en el otro yo necesitaba un switch y necesitaba un router. Bueno, acá solamente estos dos dispositivos lo hace uno solo, que es el switch de capa 3. Entonces, digamos que es la solución más, la mejor, digamos, ¿no? Tiene mayor velocidad, no requiere enlaces externos, tiene alta escalabilidad, baja latencia y se utiliza mucho en redes. Bueno, este es un ejemplo práctico que nosotros tenemos en el Packet Trace, digamos, en la plataforma, que van a ver, digamos, que tenemos PC de distintas VLAN, este que pertenece a la VLAN 10, este pertenece a la VLAN 20, y acá, digamos, si es que yo quiero que paquetes de la VLAN 10 y la VLAN 20 pasen por acá, digamos, yo tendría que configurar este puerto como trunk, porque es un solo patchcore. Entonces, si yo configuro el trunk acá y lo configuro trunk acá, va a venir paquete de la VLAN 20, va a pasar por acá, va a venir paquete de la VLAN 10, va a pasar por acá. Ahora, si yo quiero configurar este enlace que está acá, de este lado tendría que ser trunk para que deje pasar paquete de la VLAN 10 y para VLAN 20. Y de este lado del router, digamos, tiene que haber una sola interfaz física, que esa interfaz física la divido en subinterfaces lógicas, digamos, para que cada una de las subinterfaces lógicas sea el default gateway de cada una de las VLAN. Es simplemente, digamos, muestra la configuración y el paso a paso. Bueno, hay formas de configurar y de verificar, digamos, que esto está funcionando. Digamos, obviamente, rutando los paquetes de las distintas VLAN y lo mismo en los suites de capa 3. Tenemos forma de verificar, digamos, que se están comunicando paquetes de distintas VLAN. Simplemente con hacer pin podemos verificar esto. Bueno, vamos a la práctica para que la práctica les quede mejor. Bueno, primero hagamos la práctica de lo que es el concepto de VLAN. O sea, para que ustedes entiendan, vuelvo a hacer la explicación lógica. Nosotros tenemos una topología como esta, en donde todo esto es un único dominio de broadcast. Recuerden que todo el switch es un único dominio de broadcast, es decir, el único que separa los dominios de broadcast es un router, pero un switch no. Entonces, todo esto es un único dominio de broadcast. ¿Qué significa que todo esto sea un dominio de broadcast? Que todo esto es digamos, un flooding, es decir, es una sola red. Todo esto es una sola red. Y nosotros podemos ver que, digamos, el switch lo único que hace es conmutar, ¿sí? Si nosotros le ponemos número acá, por ejemplo, le voy a colocar a esta 192.168.0.1 con máscara predeterminada. A esta le coloco 192.168.0.2 con máscara predeterminada. A esta le coloco 192.168.0.3 con máscara predeterminada. Y a esta le coloco 192.168.0.4 con máscara predeterminada. Fíjense que todo esto es una única red. Entonces yo me paro en esta PC y hago un pin a la 02, a la 192.168.0.2, fíjense que da el pin. Tengo conectividad. Si hago pin a la 3, también tengo conectividad, porque es una única red. Y si hago pin a la 4, si hago pin al 4, también tengo conectividad porque es una única red. Ahora lo que quiero hacer es separar, por más que esto es un único dominio de broadcast, quiero separar
estas dos PC que forman parte de la VLAN 10 y estas dos PC que forman parte de la VLAN 20. Es decir, la separación va a ser lógica y lo vamos a hacer a través del concepto de VLAN. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entramos al switch y ahí colocamos enable, hacemos configure terminal y ahí hacemos VLAN 10, NAME estudiantes, VLAN 20, NAME profesores. Entonces hacemos un end, hacemos un show VLAN brief y bueno, vemos que ya están creadas la VLAN 10 y la VLAN 20, pero que no tienen ningún puerto asociado. Y también podemos ver que, si bien están creadas estas dos VLAN y no tienen ningún puerto asociado, que todos los puertos por defecto de este switch, todos pertenecen a la VLAN 1. Que acuérdense que la VLAN 1 es una VLAN que ya existe en el switch y que siempre vamos a encontrar la VLAN 1 en todos los switches administrables. Entonces ahora lo que voy a hacer es separar. Fíjense que este es el puerto 1 y este es el puerto 2. Este es el puerto 3 y este es el puerto 4. Entonces voy a entrar y voy a separar los puertos. Configure terminal, coloco interfase, range DFA 01-2, es decir, que tome las dos interfaces, la 1 y 2, y le digo que switch port mode access, que sea modo acceso, y switch port access VLAN 10. Exit, y ahora hago interfase range de FA03 y 4. Hago switch port mode access, un switch port access VLAN 20. Ahí lo que hice es asignar los puertos a cada VLAN. Entonces ahora si yo hago en y hago un show VLAN brief, pueden ver que esos puertos han sido sacados de la VLAN 1, es decir, ya no existen acá, porque acá existe a partir del 5. El 1 y el 2 han sido asignados a la VLAN 10 y el 3 y el 4 han sido asignados a la VLAN 20, es decir, ya están separados. Entonces, por más que tengan la misma red física, lógicamente ya hay dos subredes acá. Entonces, si yo hago pin acá a la 2, obviamente que sí voy a tener conectividad porque es una PC que pertenece a la misma VLAN. Pero si yo hago pin a la 3, no tengo que tener conectividad. ¿Por qué? Porque la 3 es otra VLAN. ¿Sí? No tengo conectividad. Si hago pin a la 4, tampoco tengo que tener conectividad porque pertenece a otra VLAN. Sin embargo, las PC de la misma VLAN se pueden ver. Entonces, si yo entro acá a la PC esta y me voy acá y hago pin a la 192.168.04, sí se ve, ¿eh? Es decir, las PC de la misma red, de la misma VLAN, sí se ven y las PC de distintas VLAN no se ven. Es decir, esta no se ve con esta y esta no se ve con esta. ¿Entienden? Entonces, acá falta algo. ¿Qué falta? Falta que en el concepto que nosotros vimos en la unidad 3, cada VLAN tiene que tener su propio segmento de red. Y acá no estamos aplicando eso porque las cuatro están con el mismo segmento de red. Entonces deberíamos separar que esta sea una subred 1 y esta sea una subred 2. Es decir, tener distintos segmentos de IP para que cumpla con los requisitos de la VLAN, porque en el capítulo 3, en unidad 3, vimos que cada VLAN tiene su propia subred. Entonces podemos utilizar el Big Cricket para segmentar para dos subredes. Entonces yo le digo que esa va a ser para dos subredes y acá me dan las dos subredes. Y es de la 1 a la 126, pero con máscara 128. Entonces, ¿qué es lo que modifico acá? La máscara nada más, porque ya tengo los IPs también. Acá modifico la máscara, que es 128. Acá modifico la máscara, que es 128. Y según el BitCricket, la segunda subred tendría que ser del 129 al 254, es decir, que esta tendría que pertenecer a la 129. 129 con máscara 128. Y esta tendría que pertenecer a la 130 con máscara 128. Y ahí sí estarían, digamos, correctamente ya configuradas
porque digamos cumple con los requisitos que vimos en la unidad 3, que cada está separada a los dominios de Broca de estas dos PC con estas dos PC. Esta es una red 1, esta es una subred 2, y cada una tiene su propio segmento de VLAN. Bueno, eso es lo que vimos en la unidad 3, chicos. Ahora lo que vamos a hacer es enrutar estas VLAN. Bien. Para enrutar las VLAN dijimos que tenemos tres alternativas, ¿no? La primera, vamos a dibujar de nuevo. La primera se llamaba enrutamiento tradicional. ¿Qué característica tenía esta? Que yo tenía que enrutarla por, digamos, por la cantidad de, el puerto 1, el puerto 2, el puerto 3 y el puerto 4. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a configurar acá primero las VLAN. Enable. Configure terminal. Hacemos VLAN 10. NAM estudiantes. VLAN 20. NAM profesores. Bien. Y le tengo que asignar ahora los puertos. Interfase range de FA01-2. Este es switch port mode access, porque lo convierto en modo acceso, y switch port access VLAN 10. Exit, me voy a interfase range de FA03 y 4. Le digo que switch port mode access, switch port access VLAN 20. Hago un show VLAN brief. Y bueno, ya tengo los dos puertos asignados. El 1 y 2 lo tengo asignado a la VLAN 10 y el 3 y el 4 a la VLAN 20, tal como estábamos hace rato configurando que estas dos pertenecen a la VLAN 10 y que estas dos pertenecen a la VLAN 20. Entonces lo que dice el primer la primera forma de routar VLAN es colocar un router. Y en el router yo tengo que tener tantos enlaces como VLAN yo tengo. Como tengo dos VLAN, voy a enrutar el 10 al gigabit 00 y el 11 al gigabit 01. Tengo que tener tantas interfaces o tantos patch core como VLAN yo tenga. Entonces acá en el switch configure terminal, a la interfase FA010 la tengo que hacer pertenecer a la VLAN 10. Switch port mode access, switch port access VLAN 10. No, perdón, switch port VLAN 10. Y a la otra interfaz, a la interfase gigabit, no, acá puse FA010, no, está bien, y acá FA011, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Hacemos un end, hacemos un show VLAN brief para ver cómo quedó. Y ahí está, ¿ves? Han quedado el 1, 2 que ya estaba y le agrego el puerto 10 que pertenece a la VLAN 10. Y el 3 y el 4 que estaba, le agrego el 11 que pertenece a la VLAN 20. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es levantar las interfaces y configurar con el default gateway. Pero para configurar eso tengo que tener en cuenta cómo están las dos subredes, qué número de IP tienen. Porque nosotros el primer número de IP le vamos a asignar al default gateway, es decir, el 1 y el 129. Entonces entro al router, me voy a config, la gigabit 00, la prendo y le doy la 192.168.01 con máscara 128. Y la G01 prendo y le doy la 192.168.0.129, es decir,
la primera dirección IP disponible de la segunda subred con máscara 128 y ya está. Bueno, ¿qué me faltaría? Bueno, me faltaría configurar las PC con el número de IP que corresponde. Esta tendría que ser la 192.168.02 con máscara 128 y Default Gateway 192.168.01. Esta vendría a ser la 3, 192.168.03 con máscara 128, no, 128 y Default Gateway 192.168.01. Y esta está acá, es la 192.168.0130 con máscara 128 y Default Gateway 192.168.0129. ¿Sí? Y esta que está acá tendría que ser la 31, 192.168.0131 con máscara 128 y Default Gateway 192.168.0.129. Listo. Entonces ya tenemos esto, que es el enrutamiento, que lo que hacemos, vamos a hacer pin a su Default Gateway. Es decir, esta tendrá que ser pin a su Default Gateway, que es 192.168.0.1, hace pin a su Default Gateway. Esta tendría que ser pin a su Default Gateway, que es la 192.168.0.129, hace pin. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que los paquetes de la VLAN 10 vengan por acá, vengan por acá, vengan por acá, y el router los conmute y los saque por la otra interfaz para llegar a la otra VLAN. ¿Entienden? O sea, muchas veces cuando llegamos a este punto me dicen, profe, entonces, ¿para qué los separé si es que después los voy a volver a unir? O sea, ¿para qué las separo en VLAN si después las voy a volver a unir? Porque separarlas, digamos, en VLAN a nivel de switch le está diciendo que estas dos son una red y estas dos son otra red. Ya a nivel de router están enrutando, ¿me entienden? Pero a nivel de switch están trabajando con dos redes separadas. Entonces fíjense que desde acá yo podría hacer pin a la 130, por ejemplo, y hago pin a la 130. Y la 130 es otra red que pertenece a otra VLAN, o a la 131. Bueno, no sé si existe 131, a ver. 130, ¿esta qué IP le puse? ¿Está bien? 0131. Esta tendría que ser pin a 130. Ah, ahí está haciendo pin. Ahí está. Ahí está haciendo pin, ¿ves? Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Que, bueno, en este caso yo tengo dos VLAN y no hay ningún problema de colocar dos patchcords, pero si tuviera 10 VLAN no me serviría porque yo no tengo tantas interfaces del router para colocar, este, digamos, tantos patchcords, digamos, ¿no? Entonces esta, ¿cómo se llamaría? Se llamaría enrutamiento tradicional. Esta se llama enrutamiento tradicional. Ahora vamos a la otra, la misma, el mismo concepto. Tenemos un switch, 4 PC, switch. Vamos a conectar esto al puerto FA01, esto va al puerto FA02, este va al puerto FA03 y este va al puerto FA04. Bien, entonces comenzamos a configurar acá de nuevo. Enable, configure terminal, VLAN 10, NAME, alumnos le pongamos. VLAN 20, NAME, docentes, para cambiar, digamos, ¿no? Y ahora le tenemos que configure terminal, interfase range del FA01 al 2
hago un switch port mode access, un switch port access VLAN 10. Exit, interfase range del FA03 al 4. Hagamos switch port mode access, switch port access VLAN 20. Hago un show VLAN brief. Y bueno, y ya tenemos la misma estado de situación que en el anterior. La 1 y 2 pertenecen a la VLAN 10 y la 3 y la 4 pertenecen a la VLAN 20. Bien, ahora quiero enrutar esto. ¿Cómo hacemos? Colocamos un router. Vamos a trabajar con el 20 mismo, con el 2111. Pero a diferencia del anterior, acá va un solo patch core que va desde el puerto, lo vamos a elegir al puerto FA010 al gigabit 00. Donde, ¿qué condiciones tiene que cumplir acá? Que este puerto FA010, es decir, me voy a configurar terminal, me paro en el puerto, interfaz de FA010, FA010. Ese puerto tiene que ser true, trunk, switch port, mode trunk. ¿Para qué? Para que deje pasar paquetes de distintas VLAN. Entonces ya está en trunk y ahora tengo que configurar acá el gigabit 00. Coloco enable, configure terminal, interfase gigabit 0/0. ¿Qué tengo que hacer con esta interfaz? Bueno, primero la tengo que apagar. ¿Por qué? Porque para configurar la subinterfase, entonces hago shutdown. Es decir, ya está apagada, porque acuérdense que las interfaces de un router siempre están apagadas. Luego comienzo a crear la subinterfase, que sería interfase gigabit 0/0.10. Este punto 10 es para significar que ese es el default gateway de la VLAN 10. ¿Sí? Entonces lo coloco así, pongo encapsulation.1q 10 y el IP address que vendría a ser el default gateway, que es 192.168.0.1, porque ese es el default gateway de la VLAN 10, con máscara 255, 255, 255, 128. Exit, creo la otra interfaz, interfase gigabit 0/0.20, encapsulation.1q 20, y le coloco el IP address que es el default gateway, que es 192.168.0.129, con máscara 255, 255, 255, 0, no, 128. 128. Bien, ahora configure terminal, me paro la interfase que apagué, que era gigabit 00, y ahora la activo, no shutdown. La prendí. ¿Para qué? Para que active las subinterfaces. Y ahí, digamos, ya tengo la configuración del router. ¿Qué me faltaría? Darle el número de IP a las PC. Esta dijimos que es la 192.168.02 con máscara 128 y default gateway 192.168.01. Esta es la 192.168.03 con máscara 128 y default gateway 192.168.01. Esta es la 192.168.0.130 con máscara 128 acá y default gateway 192.168.0.129. Esta es la 31, 192.168.0.131 con máscara 128 y default gateway 192.168.0.129. Listo. Ya estaría configurado esto. ¿Cómo probamos? Hacemos pin a su default gateway. Tomo esta y hago un pin al 192.168.0.1. Llego. Tomo esta y hago pin al 192.168.0.129 y llego. Entonces ya desde acá tendría que hacer pin a esta, que es la
131. Es decir, esta que es de la VLAN 10, tendría que hacer pin a la 131 y fíjese que va a dar vuelta y llega a la otra VLAN. ¿Sí? Este vendría a ser el segundo método, que este vendría a ser el router on stick. Router on stick. Bien. Nos queda una tercera parte, que la tercera parte sería con un switch de capa 3. Es decir, vamos a tener dos PC, como hasta ahora, digamos. Es decir, tengo esta PC, y vamos a elegir un switch de capa 3, que vendría a ser este de acá. Bien, multilayer switch. Entonces acá configuramos el patch core de esta PC a la gigabit 01, de esta PC a la gigabit 02. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que entrar al switch de capa 3, y en el switch de capa 3 tenemos que colocar enable, configure terminal, y ahí lo primero que tengo que hacer es hacer IP routing. ¿Qué es lo que estoy haciendo así acá? Le estoy diciendo que lo voy a hacer trabajar como switch y como routing. Es decir, bueno, en realidad ya trabaja como switch. Le estoy diciendo que lo voy a hacer trabajar como routing, IP routing. Y acá comienzo a configurar las VLAN. VLAN 10, NAME alumnos, VLAN 20, NAME profesores. Bien, ahora le tendría que darle el número de IP a la VLAN. Entonces me voy a exit. Fíjense en que hago yo VLAN brief. No, hago un yo VLAN brief. Y ya está la VLAN 10 y la VLAN 20 creada. Entonces lo que tengo que hacer ahora es asignarle los puertos y darle el número de IP. Entonces me paro en esta, hago configure terminal. Me voy a interfase VLAN 10. VLAN 10. Y le coloco IP address 192.168.0.1 con máscara 255, 255, 255, 128. Y el no shutdown, no shutdown. Listo. Exit. Y ahora me voy a la otra. Interfase VLAN 20. Y le doy el IP address 192.168.0.129 con máscara 255, 255, 255, 128. No shutdown. Listo. Exit. ¿Qué me faltaría? Asignar los puertos, porque el FA01 pertenece a la VLAN 10 y el FA02 pertenece a la VLAN 20. Es decir, este pertenece a la VLAN 10 y este pertenece a la VLAN 20. Entonces me faltaría configurar eso. Coloco interfase FA01. Hago switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Exit. Y ahora hago interfase FA02. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Hacemos un yo VLAN brief. Y efectivamente el FA1 y el 2 ya están asignados. Y esto ya tendría que andar. Es decir, esta tendría que ser pin. Esta tendría que tener el número de IP 192.168.0.2 con máscara 128 acá al final. Y default gateway 192.168.0.1.
Este tendría que ser 130, 192, 168, 0, 130, con máscara 128 al final, y default gateway 192, 168, 0, 129. Listo. Entonces, cada una de estas tendría que ser pin a su default gateway, pin al 192, 168, 01, anda. Esta tendría que ser pin a su default gateway, que es pin al 192, 168, 0, 129. Anda. Entonces de acá yo tendría que poder hacer pin a la 1 y anda. Y pertenecen a distintas vilas. Y este se llama enrutamiento de capa 3. Enrutamiento capa 3. Bien, entonces, resumiendo chicos, acá tenemos el concepto de VLAN, que básicamente separa los dominios de broadcast, separar estas dos PC que pertenecen a la VLAN 10 con estas dos que pertenecen a la VLAN 20. Acá también están separadas la VLAN 10 y la VLAN 20, pero hagan de cuenta que por algún motivo yo necesito compartir una carpeta de la otra VLAN. Entonces, una forma sería con el enrutamiento tradicional y colocando un router. ¿Para qué? Para que los paquetes vengan por acá, vayan por el cable este, el patch core hasta el router los conmute o funcione como puente y baje por otro patch core y vaya a otra PC. Dijimos que esto no se usa mucho porque encarece y aparte no tenemos tantas interfaces en el router. El segundo método que el router no estique es básicamente separar la interfaz, la única interfaz física, en dos subinterfaces lógicas, donde una interfaz lógica va a ser el default gateway de la VLAN 10 y en la otra interfaz lógica va a ser el default gateway de la VLAN 20. Entonces la VLAN 10 va a venir por acá y va a ir a su default gateway. La VLAN 20 va a venir por acá y va a ir a su default gateway. Pasan por este mismo patchco porque esto está definido como trunk, ¿sí? Este es muy usado también. Y el tercero, que es el mejor, que es el switch de capa 3, que digamos funciona como switch y funciona como router para routar VLAN. Bueno, esta unidad, chicos, es bastante interesante. No sé si hay participante en clase. Gastón, estás como siempre. Eh, Hay un tema que quería hablar con ustedes, que en el cronograma yo había puesto solamente el miércoles, hoy, como clase de julio, pero más que nada yo lo puse por el tema de que las vacaciones de julio. Yo creo que este año no me las voy a tomar a las vacaciones, no sé ustedes, pero por lo menos una clase más en julio vamos a tener. Yo no sé si el miércoles que viene o el otro miércoles yo les voy a avisar, pero una clase más en julio vamos a tener porque para que lleguemos, porque si bien estamos en unidad 4, el CCNA 2 son 16 unidades, entonces tenemos que avanzar por lo menos hasta la unidad 7, 8, para que después ya en agosto veamos 9, 10, 11 y podemos terminar en, en, en septiembre ya con la unidad 16, en agosto. Y nos quede septiembre, a ver, nos quede septiembre, octubre y noviembre para lo que es el CCNA 3 y el repaso. Recuerden que también con el CCNA hay un curso nuevo que lo sacó Cisco, que es de Subnetting, que eso va también incluido en este curso. Así que bueno, traten de avanzar. Otra cosa que les quería aclarar era que hubo un chico o dos chicos que me hablaron que no les llegaba el certificado. Recuerden que el certificado le va a llegar, pero me tienen que avisar que finalizaron el examen. Si ustedes no me avisan que finalizan el examen, yo no los puedo enrolar. Y solamente cuando lo enrolo aparece el certificado. Entonces, cuando ustedes rindan el examen de CCNA 1, nuestros fundamentos, bootcamp, a ver, vamos a ver. Fast track, está, fast track, bootcamp, va.
No, perdí el fast track. Quedó fast track. Este, cuando ustedes tengan, digamos, la finalización de esto, recuerden que lo único que tienen que rendir, digamos, para tener el certificado son los parciales de cada cuestionario y este examen final, esta encuesta y este examen final. Estos son opcionales, digamos. No es necesario que los rindan. Y cuando los rinden, me tienen que avisar para que yo los enrole. ¿Sí? En realidad, digamos, muy pocos están rindiendo, casi ninguno. A ver, hay un chico que no sé si es de esta comisión, pero a ver dónde está. Sí, no están rindiendo, chicos, no están rindiendo para nada. Así que les pido por favor que se pongan las pilas para rendir, porque no están rindiendo para nada. Eh, Rindan los parciales de cada unidad, si no, no van a avanzar, digamos. Eh, bueno, preguntas, chicos. Bueno, esta unidad sí tiene práctica, sí tiene práctica. Estamos acá en el Cecilia 2. Creo que acá no la tengo cargada la práctica, acá la tengo cargada. Que estas son algunas, son algunos trabajos prácticos que eso lo voy a grabar y se lo voy a subir. De hecho, creo que ya lo tengo subido. A ver, déjenme ver. Porque estuve grabando yo el fin de semana y de la unidad 4 creo que le subí los trabajos prácticos. Eh, este es, está subido acá, ¿eh? Este creo que es. No, no, esta no es. No, no, de la unidad 4 no la subí. Este es un trabajo práctico de la unidad 3 que es VLAN, ¿sí? Y ahora, digamos, le voy a subir la unidad 4 y me faltaría subirle el trabajo práctico de la unidad 4. Eso me faltaría subirle el trabajo práctico de esta unidad 4. Es decir, ahora subo la parte teórica que es esta clase de unidad 4 y me faltaría darle el práctico de la unidad 4, que hay algunos trabajos prácticos para hacer y bueno, ya con eso me pongo al día. Y como le digo, en el mes de julio vamos a tener una clase más y bueno, les voy a estar avisando con tiempo cuándo va a ser esa clase para que avancemos con unidad 5 y 6 por lo menos. Eh, si no tengo mucho trabajo, capaz que la semana que viene y si no de acá a 2 semanas, pero vamos a tener un miércoles más una clase. Eh, ¿Preguntas? Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. Buenas noches.